Agradezco a la doctora Josefina Mindela por la oportunidad de compartir con ustedes un tema tan apasionante como es poliquistosis ovárica. Haremos una breve introducción, definiremos lo que es síndrome de ovario poliquístico, hablaremos un poco de la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico diferencial, el tratamiento y la prevención básicamente dirigida a controlar riesgos. A manera de introducción diremos que el síndrome de ovario poliquístico es una de las endocrinopatías más frecuentes de las mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia que va de 8 a 13%. Este síndrome de ovario poliquístico es un trastorno común con una amplia heterogeneidad clínica que causa infertilidad por anovulación. Sin embargo, recientes publicaciones como esta revisión sistemática de Sutaji del año 2022 refiere que también existirían trastornos alterados de deshidrolización del endometrio durante la ventana de implantación. Aquí es importante que recuerden este eje normal de lo que es todo en la fisiología endocrina del ciclo menstrual. Y para ello, debo decirles que este eje es comandado por el hipotálamo, la cual actúa a nivel de la hipófisis, donde se van a producir el LH y el FSH. Estas dos hormonas son las que van a estimular al ovario en la producción de estradiol y de progesterona, las cuales van a jugar un rol muy importante durante el desarrollo de este síndrome de ovario poliquístico. Debo decirles que la producción del FSH y del LH tiene dos etapas fundamentales. La etapa, si me puede seguir avanzando la diapositiva, doctora, por favor. La etapa de fase folicular o fase proliferativa, donde ustedes van a ver o van a recordar, porque esto es un tema que ya desarrollaron, donde ustedes van a ver que el FSH es la hormona la gonadotrofina que va a predominar en este primer momento, luego va a pasar a descender, a hacer un pico y mantenerse durante la segunda fase, conocida como fase lútea o fase secretora, por debajo del LH. Y el LH en condiciones normales, que en esta primera etapa de fase folicular se encuentra por debajo del FSH, va a ser un pico en la ovulación y luego se va a mantener por encima del FSH. Estos efectos de estas gonadotrofinas van a tener repercusión a nivel del ovario, y en el ovario lo que se va a producir es un desarrollo de los folículos, de diferentes folículos, quedándose uno de ellos para el proceso de ovulación. En esta ovulación se libera el ovocito, queda el cuerpo lúteo, que es productor de progesterona, y se mantiene hasta el final del ciclo. Luego vamos a ver que este proceso a nivel de las hormonas va a hacer de que la producción de estrógeno sea alta en la primera fase y luego baja y se mantiene en la segunda fase. Mientras que la progesterona, que estaba debajo de los estrógenos, luego de la ovulación, en condiciones normales va a subir y se va a mantener alta hasta que se produzca la menstruación. Y a nivel del endometrio del útero, nosotros vamos a ver que al término de la menstruación empieza una fase proliferativa que va a ser consolidada durante la fase lútea, pero ya se inicia todo un proceso de secreción que va a terminar con la menstruación. Entonces, esto que nosotros vemos en condiciones normales, en el síndrome de ovario poliquístico se va a ver alterado. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Qué es síndrome de ovario poliquístico? Síndrome de ovario poliquístico, como dice la definición, no es una enfermedad, es un complejo con características, repercusiones reproductivas, metabólicas y psicológicas, según manifiestan estos autores. En este momento existen hasta 4 fenotipos. Un subfenotipo A, que sería este, un subfenotipo B, C y D. Estos subfenotipos se basan en una triada que básicamente es la presencia de hiperandrogenismo, la cual puede ser clínica o simplemente bioquímica. El otro punto de la triada es la presencia de anovulación, que va a llevar a oligoovulación o también
va a llevar a amenorreas, ¿no? Entonces se va a producir anovulación, se va a producir hipoandrogenismo y se van a producir a la ecografía una morfología de ovario poliquístico. Entonces, esta triada que en un primer momento se consideraba que era el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, ha dado lugar a otros subfenotipos donde solamente vamos a ver la presentación de dos de ellas, ¿no? Podemos ver solo hiperandrogenismo más oligovulación, podemos ver solo hiperandrogenismo más una ecografía con una poliquistosis ovárica, o podemos ver la oligovulación con la ecografía. O sea, no necesariamente van a estar los tres. Entonces, estos 4 subfenotipos nos van a permitir hacer el diagnóstico de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, este síndrome, que como ya les decía, no es una patología, sino un conjunto de signos y síntomas, la que sigue, por favor, se va a presentar en la práctica con algunas inconsistencias porque no tenemos estandarizado el diagnóstico en base a evidencias científicas. Estos diagnósticos van cambiando en relación a consensos clínicos. Esto hace que las mujeres a nivel internacional destaquen que hay un retraso en el diagnóstico y por lo tanto hay insatisfacción en la atención. No olvidemos que la expresión clínica es muy variable, puede haber simples alteraciones menstruales por el tema de la anovulación, pueden haber síntomas de hiperandrogenismo o simplemente no haber, pero sí bioquímicamente encontrar este hiperandrogenismo, y a la ecografía puede, como no puede haber la presencia de ovarios poliquísticos. Entonces, por mucho tiempo se ha dicho que es para catalogar a un ovario como poliquístico, tenemos que tener ciertas características, ¿no? Ustedes van a ver aquí un ovario normal, este pequeñito, del lado derecho, que está a la mano derecha, y van a ver el ovario del lado izquierdo, un ovario poliquístico. Entonces, ¿cuál es la característica de ese ovario poliquístico? Es la presencia de quistes, que en un primer momento se decía que eran de 12, según los criterios de Rotterdam. Actualmente se dice que deben ser más de 20, hay quienes dicen que deben ser 24. Lamentablemente no tenemos evidencias que nos den un número exacto, pero los consensos van modificando este número. Lo concreto es que estos quistecitos deben medir entre 3 a 9 milímetros, no deben medir 1 centímetro, por ejemplo, ¿no? Y el volumen del ovario, que normalmente es de 30 a 40, debe ser de 10. Prácticamente se duplica ese volumen de ovario. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Por qué es que se produce este síndrome de ovario poliquístico? Este síndrome de ovario poliquístico es un trastorno multifactorial poligenético complejo, altamente hereditario. Se han encontrado alteraciones genéticas tanto a nivel de la esteroidogénesis como a nivel de la producción de gonadotrofinas, a nivel de la secreción de insulina y también a nivel de la producción del metabolismo de lípidos. Estas alteraciones van a provocar disfunciones, tanto una disfunción neuroendocrina como una disfunción de la esteroidogénesis ovárica y suprarrenal, una disfunción también a nivel de la foliculogénesis ovárica y una disfunción metabólica y también una resistencia a la insulina. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas, de estas disfunciones, en qué consiste, por ejemplo, la disfunción neuroendocrina. La disfunción neuroendocrina, si ustedes recuerdan la imagen que presentamos en la introducción, de que la presencia del FSH en la primera etapa siempre estaba por encima del LH y esto se invertía luego de la ovulación, esto se va a ver alterada. Nosotros vamos a empezar a ver desde el inicio un aumento de la frecuencia de pulsos del LH y de la amplitud de la pulsatividad del LH, así como de la concentración sérica. Mientras que el FSH se va a mantener normal o incluso puede bajar en la segunda fase, porque al no tener el cuerpo lúteo, porque no se ha presentado la ovulación, la producción del FSH va a disminuir. De ahí que nosotros vamos a tener un incremento de este cociente LH-FSH mayor de 2 a 1. Esto por mucho tiempo se ha considerado como un marcador del síndrome de ovario poliquístico. Actualmente no es necesario para el diagnóstico, pero sí es importante considerar que dentro de la fisiopatología existe esta alteración.
Luego, ¿en qué consiste la disfunción de la estereogénesis ovárica? O sea, ¿qué es lo que pasa a nivel del ovario? A nivel del ovario existe, por el mismo aumento de la LH y por la misma resistencia a la insulina, existe una desregulación en la síntesis de andrógenos. Esta desregulación de la síntesis de andrógenos es exacerbada por el aumento de andrógenos extraováricos, como puede ser a nivel suprarrenal o a nivel periférico. Se va a producir un bloqueo de la esteroidogénesis ovárica, lo que va a dar un aumento de los andrógenos ováricos, y esto va a producir una hiperandrogenemia con una atresia folicular. Este hiperandrogenismo es una condición básica del síndrome de ovario poliquístico, y nosotros lo podemos detectar verificando el aumento de testosterona, de androstenediona, de 17-alfa hidroxiprogesterona, o que tanto a nivel del ovario se van a incrementar por efectos del LH. También podemos verificar en concentraciones elevadas de la hidroepiandrosterona y del sulfato de hidroepiandrosterona, que básicamente va a depender de la reconversión periférica de la testosterona a nivel de la suprarrenal. Además, podemos observar un aumento de la estrona por reconversión periférica de los andrógenos, porque estas pacientes suelen tener un panículo adiposo grande. ¿Y qué hay de la disfunción de la foliculogénesis? O sea, ¿qué es lo que pasa? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pasa? La diapositiva que sigue. ¿Qué es lo que pasa a nivel del ovario? Ese ovario que hemos visto agrandado, ¿por qué se forma? ¿Por qué tiene esa forma? Existe un crecimiento folicular que se va a detener mucho antes de alcanzar la maduración completa, que es el momento en que se produce la ovulación. Al no darse la ovulación, se van a mantener estos folículos y las células tecales de estos folículos van a empezar a hiperplasiarse y a producir grandes cantidades de andrógenos. Los andrógenos elevados van a detener el crecimiento folicular y van a hacer que los andrógenos y los estrógenos estén aumentados. Entonces, este proceso de disfunción de la foliculogénesis es la que nos va a dar en la ecografía unos ovarios poliquísticos, donde vamos a tener, según últimos criterios, más de 20 folículos que miden de 3 a 9 milímetros y que van a hacer que el ovario crezca hasta unos 10 milímetros cúbicos. Entonces, esta poliquistosis, como dice acá, no es la causa del síndrome de ovario poliquístico, sino por el contrario, es una consecuencia del desorden endocrino que existe, al parecer por problemas genéticos, pero que siempre están presentes en estos diagnósticos, ¿no? Pero hemos visto que hay situaciones donde no necesariamente va a estar presente esta imagen poliquística del síndrome de ovario poliquístico en la ecografía. ¿Y qué hay de la disfunción metabólica? Es decir, de la resistencia a la insulina. La insulina, que estimula la producción de andrógenos en las células de la teca y que a su vez es potenciado por el LH, va a tener una resistencia aumentada por lo menos en 50 a 75% de mujeres obesas con poliquistosis ovárica. E incluso estas mujeres, en un 7 a 10%, no solo van a tener resistencia a la insulina, sino que pueden llegar a tener diabetes tipo 2. La sensibilidad insulínica, por lo tanto, está disminuida entre 25, 35 e incluso 50%, y van a presentar un test de tolerancia a la glucosa de 75 miligramos alterado. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, por lo tanto, son características fundamentales del síndrome de ovario poliquístico que van a tener efectos a nivel del hígado, donde van a disminuir la globulina fijadora de la hormona sexual, es decir, la globulina que va a transportar a la testosterona va a estar disminuida, por lo tanto, no solo va a haber más testosterona total, sino que la testosterona libre, que es la activa, es la que va a estar incrementada. Entonces, por favor, puede continuar pasando. Estamos en la disfunción metabólica, en el punto 4. ¿Puede pasar las diapositivas, doctora? Siga pasando. Entonces, esta disfunción metabólica es la que nos va a llevar a la resistencia de la insulina
y en casos excepcionales del 7 al 10% nos va a llevar a diabetes. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya hemos hablado de este punto. La que sigue. La disfunción metabólica, por lo tanto, dice que un 35% va a presentar alteraciones en la tolerancia a la glucosa, con un test de tolerancia de 2 horas hasta 75 gramos alterado. Este es un test de tolerancia donde uno le da 75 gramos al paciente, le toma la glicemia antes de darle, luego le empieza a tomar a la hora y a las 2 horas, y va a encontrar que está alterado en un 7 a 10% con características de diabetes tipo 2, y en el resto, que es más o menos un 60-50%, con resistencia a la insulina. Esta insulina va a estimular la producción de estrógenos, y esta insulina va a actuar a nivel del hígado, disminuyendo la hormona transportadora de la testosterona, y por lo tanto se va a producir todo un círculo vicioso de hiperandrogenismo. La que sigue. Entonces, ya hemos visto la repercusión de esta resistencia a la insulina. La que sigue, doctora. ¿Cómo se manifiesta clínicamente este hiperandrogenismo? Clínicamente nosotros vamos a ver oligomenorreas, vamos a ver obesidad, vamos a ver síntomas de la resistencia a la insulina, vamos a ver hiperandrogenismo bioquímico, y también podemos ver síntomas y signos del hiperandrogenismo, como es el acné, el hirsutismo. También vamos a ver anovulación, y debemos siempre estar haciendo la diferencia o el diagnóstico diferencial con la hiperprolactinemia. Entonces, ¿cuál es la expresión del síndrome de ovario poliquístico según etapas de vida? La que sigue, doctora. Según etapas de vida, nosotros vamos a ver que en la niña lo que va a observarse es una pubarquia precoz. La pubarquia, es decir, la presencia de vellos pubianos, se va a presentar antes de los 8 años. ¿Qué es lo que ocurre en la adolescente? En la adolescente lo que va a predominar es el hiperandrogenismo. Por lo tanto, vamos a ver acné, hirsutismo, trastornos del ciclo, que es lo que vamos a ver fundamentalmente en esta edad. Luego, en mujeres ya en edad fértil, que dejan de ser adolescentes, vamos a ver ciclos irregulares. Son mujeres que van a consultar con el ginecólogo por problemas de infertilidad o por haber presentado abortos recurrentes, y también un problema de obesidad, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver en una gestante y qué es lo que podemos ver en el producto? En la gestante lo que vamos a ver es una diabetes mellitus gestacional, la cual se diagnostica generalmente a partir de las 22 semanas, pero en estas puede diagnosticarse incluso antes, y vamos a ver los productos grandes para la edad gestacional, es decir, macrosómicos, que para nuestro medio serían productos de más de 4 kilos. ¿Y qué ocurre en la posmenopausia? En la posmenopausia vamos a ver el efecto de este hiperandrogenismo, de este hiperestrogenismo que no ha tenido la contraparte del efecto de la progesterona, que es la que va a producir la descamación del endometrio. Entonces podemos ver en mujeres posmenopáusicas un cáncer de endometrio, y si ha tenido factores de riesgo como obesidad y otros, podemos ver la diabetes tipo 2 e incluso enfermedades cardiovasculares. La que sigue, doctora. En el examen físico, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? En el examen físico debemos evaluar manifestaciones de hiperandrogenismo. Tenemos que evaluar el hirsutismo, tenemos que evaluar la presencia de acné, de alopecia androgénica y de acantosis nigricans. La que sigue. La evaluación del hirsutismo se recomienda realizarse mediante el score de Ferrinon-Gallwey, que es la puntuación que depende de la etnia que nosotros estamos evaluando. El puntaje de este score va a depender de la etnia que nosotros estamos evaluando. Si nosotros estamos evaluando americanos, se dice que a partir de 8 debería considerarse positivo, en asiáticos más de 2, en mujeres mediterráneas más de 9, y en mujeres latinas, por el mismo mestizaje, este puntaje es variable. Este score de Ferrina
básicamente lo que va a evaluar es el vello, tanto a nivel perioral como a nivel de la barbilla, a nivel del tórax, a nivel de la línea alba, a nivel del vello púbico, que en una mujer tiene una distribución triangular. En una mujer con síndrome de ovario poliquístico se va a empezar a insinuar un rombo, que en casos extremos puede llegar a ser un rombo. También nos va a evaluar los vellos a nivel del brazo, a nivel de las piernas y del muslo, a nivel del tórax y también a nivel de la región glútea. Sin embargo, también debemos evaluar en el examen físico el índice de masa corporal, porque en estas mujeres tenemos una distribución de la grasa, una relación cintura-cadera alterada. Ustedes saben que en una mujer normal, o en una mujer que no tiene este problema de hiperandrogenismo, la distribución de la grasa es como una pera. Tal cual una pera, la cintura siempre va a ser menor que la cadera, a diferencia de una mujer con ovario poliquístico, donde la distribución de la grasa va a ser como una manzana. La cintura va a ser menor, la cintura va a ser mayor que la distribución de grasa en la cadera. También debemos controlar la presión arterial, hacer examen de tiroides para hacer el diagnóstico diferencial y exámenes genitales para también verificar diagnósticos diferenciales. A largo plazo, ¿qué es lo que debemos evaluar? La que sigue, doctora. A largo plazo, como ya les decía, este es el score de Ferrinan-Gallwey, que les decía que el puntaje va a depender de la etnia que nosotros estamos evaluando. En Perú, esto generalmente consideramos más de 8, es básicamente la presencia de vellos perioral, barbilla, tórax, línea alba, pubis, brazos, piernas, dorso y glúteos, ¿no? La que sigue. Aquí está la puntuación que habíamos conversado. La que sigue, por favor. Los otros signos de hiperandrogenismo y de hiperinsulinismo y de resistencia a la insulina, y por lo tanto hiperinsulinemia, es la presencia de la acantosis nigricans, ¿no? Una mancha negra en la nuca y generalmente en las adolescentes el acné. El acné que suele ser de diferentes grados y también la alopecia, ¿no? La alopecia también tiene criterios diagnósticos que lo vamos a comentar. Existe también una escala igual que la que existe para los vellos. Esto no tiene ninguna escala, sin embargo es algo frecuente, es la famosa acantosis nigricans. La que sigue, doctora. Entonces, las manifestaciones clínicas de la resistencia a la insulina es la famosa acantosis nigricans que ya les mostré, es el síndrome metabólico, también pueden haber trastornos respiratorios del sueño e incluso enfermedades a nivel del hígado, que es un hígado graso no alcohólico. La que sigue. Ahí está lo que les manifestaba de la distribución de la grasa. En una mujer que no tiene síndrome de ovario poliquístico tiene una distribución como una pera, y en una mujer con síndrome de ovario poliquístico la relación cintura-cadera va a ser menor de 0.8, ¿no? Va a predominar la grasa en la cintura y va a ser menos a nivel de la cadera. La que sigue. En la adolescencia hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con los criterios en los adolescentes, ¿no? La oligomenorrea, por ejemplo, no la debemos considerar hasta 2 años después de la menarca. Si yo he empezado a arreglar a los 12, es normal que hasta los 14 años pueda tener oligomenorrea. Aquí están los famosos criterios de Rotterdam que por muchos años nos han acompañado y que para adolescentes puede ser muy útil. La presencia de oligomenorrea, pero siempre 2 años después de la menarca. La presencia de ovarios poliquísticos, donde el volumen del ovario debe ser mayor de 10 centímetros. Y la presencia de 12 folículos, es lo que decía Rotterdam, pero actualmente se dice que debe ser mayor de 20, pero todos coinciden en que estos folículos deben medir de 3 milímetros a 9 milímetros. Y también la hiperandrogenemia, que no necesariamente va a dar signos clínicos, pero que puede estar elevada bioquímicamente, o al revés. No estar elevada
en el dosaje bioquímico, pero sí tener signos y síntomas de hiperandrogenismo. La que sigue, doctora. A largo plazo, ¿qué es lo que podemos esperar del síndrome de ovario poliquístico? Si vamos en relación a la edad, lo que vamos a ver en una mujer en edad fértil, la consulta que nosotros vamos a tener es por un tema de infertilidad. Entonces tendremos que evaluar a la mujer, ver si realmente ha pasado un año teniendo relaciones sexuales continuas con una pareja, si realmente ha dejado de usar métodos anticonceptivos para poderla catalogar como infértil. Tendremos que descartar causas tanto del varón como de la mujer, y en la mujer buscar si tenemos criterios para decir que esa infertilidad puede deberse a un síndrome de ovario poliquístico que está alterando la ovulación. También podemos ver el hígado graso no alcohólico, podemos ver la enfermedad cardiovascular, podemos ver la hiperinsulinemia crónica que puede desencadenar en diabetes o síndrome metabólico, y como ya les había dicho, la ausencia o la baja cantidad de progesterona y el incremento de estrógeno va a hacer que veamos cáncer de endometrio, ¿no? Este hiperandrogenismo, que es relativo, porque no ovula, porque no hay un buen cuerpo lúteo, que pueda antagonizar y evitar un cáncer de endometrio, lo vamos a ver a largo plazo. La que sigue, doctora. Ya conversamos de estos 4 fenotipos, de los criterios de Rotterdam, de la oligoovulación, de los signos bioquímicos o clínicos del hiperandrogenismo, de la ecografía que debe tener los quistes que hemos mencionado, menores de 9 milímetros, más de 20, y la combinación de estas nos pueden dar estos 4 subfenotipos, ¿no? Cuando están los 3, hablamos del subfenotipo A. Cuando hay solo 2, oligoovulación e hiperandrogenismo, hablamos del subfenotipo B. Y cuando está el hiperandrogenismo y la ecografía compatible, hablamos del subfenotipo C. Y cuando hay oligoovulación y ecografía compatible, hablamos del subfenotipo D. La que sigue, doctora. Esta es la imagen que nosotros vamos a ver. Rotterdam hablaba de 12 folículos, actualmente se habla de más de 20. Estos folículos deben medir de 3 a 9 milímetros, se dice actualmente. Rotterdam decía de 2 a 9. Y en lo que sí siguen coincidiendo todos es que el volumen del ovario debe ser mayor de 10 centímetros cúbicos. La que sigue. Doctora Gutarra, le quedan 5 minutos. Sí, por favor, la que sigue. Las evidencias clínicas del hiperandrogenismo, ya lo hemos mencionado. La que sigue, doctora. Ya hemos mencionado todo esto. La que sigue. Estas son evaluaciones de exámenes que debemos complementar, tanto un perfil lipídico como una prueba de tolerancia a la glucosa. Debemos tener en estas pacientes. La que sigue, básicamente para descartar enfermedades cardiovasculares. Para el diagnóstico diferencial, nosotros debemos tener en cuenta que existen evidencias que nos dicen que hasta este momento no tenemos criterios válidos de investigaciones de alto nivel que nos digan este es el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y haz la diferencia con estas otras patologías. Lo único que tenemos hasta este momento en lo que es diagnóstico son los criterios clínicos. Entonces están los criterios clínicos de Rotterdam, últimamente los criterios clínicos del Instituto Nacional de Salud y también de este grupo de hiperandrogenismo. Ellos consideran que el diagnóstico de poliquistosis ovárica debe darse haciendo un diagnóstico diferencial de todo proceso de oligoanovulación. ¿Y en qué patologías podemos ver nosotros oligoanovulación? Es decir, mujeres que no van a ovular cada 28 días, como normalmente ovulan las mujeres sin estas patologías, sino ovulaciones que se van a producir cada 3 meses, cada 2 meses, o algo así, ¿no? Menos de 8 ovulaciones en un año, que por lo tanto van a producir menos de 8 menstruaciones en un año. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con la hiperplasia adrenal congénita, la cual se va a
descartar con la 17-hidroxiprogesterona. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con una hiperprolactinemia, la cual se va a descartar con una prolactina que está por encima de 24. Debemos también hacer el diagnóstico diferencial con una disfunción tiroidea, para lo cual vamos a pedir un TSH, un T3 y un T4. Si es una hipertiroidea tendremos el T4 elevado y el TSH disminuido, y si es una hipotiroidea tendremos lo contrario. Y también con el hipogonadismo hipogonadotrófico, donde vamos a tener un FSH aumentado tratando de que el ovario produzca estrógeno y un estrógeno disminuido. La que sigue, doctora. ¿Y qué diagnósticos diferenciales debemos hacer en cuanto al hiperandrogenismo? En cuanto al hiperandrogenismo, debemos hacer un diagnóstico diferencial con los tumores productores de andrógeno de inicio tardío, para lo cual debemos pedir la 17-hidroxiprogesterona, que debe estar por mayor de 200 nanogramos por 100 centímetros cúbicos. Debemos hacer diagnóstico diferencial con el tumor ovárico secretor de andrógeno, para lo cual necesitamos tener testosteronas por encima de 200 nanogramos por 100 mililitros. También debemos hacer un diagnóstico diferencial con el tumor suprarrenal productor de andrógeno, para lo cual nos va a servir la dihidroepiandrosterona mayor de 700 nanogramos por 100 mililitros. Y definitivamente también con el síndrome de Cushing, para lo cual debemos solicitar el cortisol y debe estar elevado. La que sigue, doctora. Los tumores ováricos, si bien es cierto, son poco frecuentes, van a producir lo que ya hemos visto, hirsutismo, van a producir calvicie. Para eso necesitamos hacer esos diagnósticos diferenciales. La que sigue, por favor. Una vez que hemos hecho los diagnósticos diferenciales, hemos pedido todas esas pruebas y hemos descartado todas esas patologías, nos quedamos con los criterios clínicos de que estamos frente a un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué debemos hacer frente a un síndrome de ovario poliquístico? Vamos a hacer los tratamientos de acuerdo a lo que se nos está presentando. Si la mujer acude por un tema de fertilidad, entonces nosotros tendremos que hacer el manejo de esa infertilidad mediante diferentes tratamientos. Si nosotros tenemos una mujer que no acude por un problema de fertilidad, sino por un tema de regulación menstrual, y que no desea embarazo, pues haremos también el manejo de acuerdo a esa preocupación de la paciente. También debemos hacer tratamiento de los síntomas asociados de hiperandrogenismo, porque estos tienen repercusión. Tener un acné, tener un hirsutismo puede producir problemas psicológicos a la larga. Y también debemos hacer un tratamiento dirigido a la prevención de posibles consecuencias del síndrome metabólico. La que sigue, doctora. Y es así que mujeres que no desean tener hijos y que nos consultan por un problema de amenorrea y oligomenorrea, debemos iniciar siempre con dieta y ejercicios. Y al respecto existen evidencias científicas que dicen que la intervención en el estilo de vida tiene evidencias de alto nivel, pero de mediana calidad, y por lo tanto son medianamente recomendados. Ustedes saben que cuando nosotros vamos a asumir un tratamiento, nos basamos en evidencias científicas, y las evidencias científicas están clasificadas de acuerdo a niveles. Estas evidencias científicas, si son de altísimo nivel, deben ser evaluadas en calidad, y si son de alta calidad, deben ser evaluadas de acuerdo a nuestra realidad, qué tan recomendables son. Entonces, la dieta y el ejercicio son muy recomendables. Tienen un grado de recomendación muy grande, porque tienen evidencias de alto nivel, porque son evidencias de calidad y porque son fáciles de indicar, no tienen costo. Sin embargo, estas intervenciones tienen ciertas características, ¿no? Se dice, por ejemplo, que en adultos de 18 a 64 años deben hacer ejercicios como mínimo 150 minutos por semana, de intensidad moderada, o 75 minutos por semana si son de intensidad vigorosa. En adolescentes se recomienda hacer ejercicios de 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa. Esta actividad debe realizarse en turnos de por lo menos 10 minutos
con alrededor de 1000 pasos y con el objetivo de lograr unos 30 minutos diarios en la mayoría de los días. Entonces, esto tiene evidencias, está refrendada, nos piden que nosotros hagamos el esfuerzo de que nuestras pacientes puedan comprender que es de alto nivel y que esto debe darse en todas ellas. La que sigue, doctora. Doctora, estamos ya con el tiempo. Sí, hemos empezado un poco tarde. Por favor, le ruego que me dé 5 minutos. En mujeres que tienen problemas de infertilidad, debemos hacer una inducción de la ovulación. Para ello existen diferentes fármacos. Está el citrato de clomifeno, las metforminas, están las gonadotrofinas. También existe un tratamiento quirúrgico como el drilling. Y, por último, la fertilización asistida. La que sigue, doctora. El uso de la metformina en estas gestantes puede reducir significativamente complicaciones maternas. Sin embargo, no se han evidenciado eventos adversos graves en ellas, ¿no? Existen metaanálisis que están a favor del efecto de las estatinas. Existe una revisión sistemática que evalúa también el efecto de suplementos como la vitamina E. Lo concreto es que en este momento la que ha mostrado mejores efectos es la metformina y el uso de anticonceptivos. Sobre todo en mujeres que solamente desean regular la menstruación, debemos utilizar los anticonceptivos orales. Dentro de ellos, si tenemos el problema de hirsutismo, debemos utilizar aquellos anticonceptivos que tienen mayor efecto antiandrogénico. La que sigue, doctora. Este es el famoso drilling, un tratamiento quirúrgico que también tiene su indicación. Se dice que a mayor destrucción del ovario se puede recuperar la ovulación. Es de bajo costo, dicen quienes lo practican. Está también como una opción para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. La que sigue. Creo que estaba en la diapositiva anterior, pero no importa. El uso de los anticonceptivos orales combinados, que es esta, es importante en mujeres que quieren o no están todavía con deseos de tener embarazos. Entonces, tenemos anticonceptivos combinados de estrógeno y progesterona, donde usan progesteronas con mayor efecto antiandrogénico. Dentro de ellos está aquellas que tienen ciproterona, que puede ser Diane, Dixie y muchas otras marcas, aquellas que tienen la drosperinona como segunda línea, la clormedidona como tercera línea y Dinoges como una cuarta línea. Sigue siendo ciproterona las que tiene la mayor respuesta en cuanto al hiperandrogenismo. También podemos usar en estos problemas de hirsutismo los antagonistas de los receptores androgénicos, como es la pronolactona, y esta progesterona que es el acetato de ciproterona. O los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterina, a dosis diarias de 5 miligramos, e incluso la depilación en sus diferentes modalidades. La que sigue, doctora. La prevención va dirigida a controlar riesgos. La prevención en no gestantes son enfermedades hay que prevenir enfermedades cardiovasculares, hay que prevenir hipertensión arterial, hay que prevenir los efectos de la resistencia a la insulina, que con el tiempo puede llevarnos a diabetes mellitus, ¿no? Y también tenemos que prevenir el cáncer endometrial. En gestantes, tratar de prevenir la diabetes mellitus gestacional, tratar de prevenir también este aumento de la tasa de abortos, la mayor tasa de hipertensión inducida por el embarazo, como preeclampsia que se ha visto en este grupo de mujeres. La que sigue, doctora. Bien, es todo lo que contienen las diapositivas. Gracias una vez más a la doctora Mimbela por darme la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Me hubiera gustado manejar las diapositivas para poderles llevar mejor el dictado de la clase, pero bueno, espero que hayan entendido y si tienen preguntas,